Hola, buenas tardes. Pues esta semana entramos de lleno a la parte de la Historia Nacional del Derecho. Bueno, para reflexionar un poco, más bien para que recuerdes un poco a qué familia pertenece el derecho mexicano, ya lo habíamos dicho. Ahora sí, como reflexión. ¿Qué antecedentes históricos consideras que influyeron en el sistema jurídico mexicano? Si bien es cierto que habíamos comentado que el sistema jurídico mexicano está más relacionado con la familia romana, precisamente porque fuimos conquistados por los españoles, eso no quiere decir que tengamos que ignorar el resto de nuestra historia. Es decir, que también lo que pasó durante el México prehispánico es importante para comprender la evolución de nuestro derecho. Voy a mencionarles algunas fechas importantes para la historia del México prehispánico que les podrán ser útiles para después identificar qué tanto estas influyeron en nuestro derecho actual mexicano. Entonces, la aparición del primer hombre en el territorio mexicano se tiene reportada en el año 30.000 a.C. Durante muchísimos siglos no hubo realmente una asociación de hombres que pudiéramos llamarles culturas. Es el surgimiento de las culturas indígenas donde ya podemos empezar a hablar de no de sistemas jurídicos, sino de normas que se crearon en estas sociedades. La primera cultura de la que tenemos referencia es la olmeca, que estuvo del 1200 a.C. al 400 después de Cristo. El apogeo de la cultura teotihuacana estuvo del año 250 al 650 después de Cristo. El florecimiento de la cultura maya lo encontramos del año 300 al 900 después de Cristo. La cultura tolteca del 900 al 1200 después de Cristo. La cultura azteca es muy importante porque fue prácticamente la última que se tuvo antes de la llegada de los españoles y se considera que su culminación, más bien su parte más importante fue del 1200 a 1500 después de Cristo. Después de estas de estas culturas prehispánicas es cuando llegan los conquistadores. Entonces pensemos ahora en la parte de la conquista y la colonización española. Bueno, aquí antes vamos a ver unas imágenes que tienen reflejo de en qué parte de nuestro país estaban las culturas que ahorita mencionamos. Como datos importantes para el derecho mexicano de la conquista y la colonización, vemos primero pues el descubrimiento de América, que fue en 1492. Recuerden que además pasó mucho tiempo para que realmente los europeos se dieran cuenta de que estaban en tierras nuevas. Entonces, una vez que se dieron cuenta de esto, comienza ahora sí la conquista por las Indias, que consideraban que éramos nosotros. Es importante que ustedes sepan que hubo un tratado, el llamado Tratado de Tordesillas, donde se repartieron los territorios. Esto fue en 1494. ¿A qué se refiere que repartieron los territorios? Pues que justamente los europeos que habían llegado a tierras americanas empezaron a delimitar un poco cuáles eran las partes geográficas que iban a ser colonias para ellos. En 1512 encontramos las leyes de Burgos. Estas también son muy importantes porque en este instrumento legal, que ya era como tal un instrumento legal, se mencionan las encomiendas. Las encomiendas, como ustedes verán más adelante, fueron las formas en que los europeos pudieron conquistar la ideología de los nativos de aquí de América a través de la religión. Luego, para México es muy importante la llegada de Cortés, que se dio en 1519. Estuvo varios años conquistando tierras hasta que en 1521 llega a la Gran Tenochtitlán, donde se surge la caída, y es ahí donde consideramos que empieza la colonia. El periodo de la colonia empieza, como acabamos de decir, en 1521 y termina en 1810 con la independencia de México. Aquí vemos unas imágenes relacionadas con la conquista. Esta es una imagen más relacionada con cómo los frailes y los españoles llevaron a cabo las encomiendas. Y por último, esta es una imagen de cómo se veía la gente en la colonia. Y bueno, por ahora es todo. Muchas gracias y hasta luego.